Licenciada, gusto en saludarla. Gracias. ¿Qué serán 3, 4 años desde que la entrevisté la última vez? 3 años. Como parte usted de la Corte Suprema de Justicia como magistrada, ¿no? Era presidenta de la Corte Suprema de ¿De qué Justicia. carrera tiene usted, verdad? Porque independientemente si uno le cae bien o no a alguien, lo que sí no pueden poner en tela de duda es la carrera que tiene usted, magistrada de Corte Suprema de Justicia y hoy por hoy fiscal general del Ministerio Público. Bueno, inicié como conserje de un juzgado de familia en Quetzaltenango hace muchos años. Fui oficial, notificadora, secretaria de sala, es decir, recorrí por 25 años el organismo judicial. O sea, que sí ha servido, digamos. Ha habido un esfuerzo detrás de todo esto, pues definitivamente. Por supuesto, ha habido un esfuerzo de vida, un esfuerzo personal y un esfuerzo de familia, obviamente. Licenciada, empecemos por el tema del Ministerio Público cuando usted llega. Vio usted que el tema de que la antigua fiscal Paz y Paz, que no se quería salir en lo establecido, que el término de la Constitución y tal, que eso ya es historia. Pero muchos aducían y se tomaban el valor de decir, correcto o incorrecto, de que ella había asumido dentro de su gestión gente y parte de su administración como parte de su ideología, que muchos señalan que es de izquierda. ¿Es real esto? Cuando usted llega, ¿usted nota esta ideología, digamos, como mencionan algunos? Realmente yo no he percibido que se maneje actualmente o cuando llegué alguna cuestión ideológica dentro del Ministerio Público. Al contrario, yo lo que he pedido es objetividad. Es una institución eminentemente técnica cuya obligación es velar por el cumplimiento de la ley, investigar penalmente y acusar ante los tribunales del país. De tal suerte que la ideología en ese quehacer del Ministerio Público no tiene cabida. ¿Cómo dejó las cosas la antigua fiscal? Digamos, ¿nos puede dar usted un parámetro de hizo bien las cosas, hizo más o menos las cosas, estaba ordenado? Yo estimo que todas las administraciones que han estado en el Ministerio Público, incluyendo a la doctora Paz y Paz, han hecho su esfuerzo para mejorar la institución. Hay avances importantes, por ejemplo, el hecho de que exista la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, UME, la Dirección de Investigación Criminal, DICRI, la Dirección de Análisis Criminal, que tienen ya varios años de estar funcionando en el Ministerio Público y que contribuyen a la investigación y particularmente a la desarticulación de estructuras del crimen organizado. Esos son los avances y que no se dieron únicamente en el periodo de la doctora Claudia Paz y Paz, sino también en periodos anteriores. Por ejemplo, durante la administración del licenciado Velázquez Zárate. Sin embargo, he encontrado con mucha preocupación en el Ministerio Público una mora fiscal que me parece debió de haberse atendido hace muchísimos años. Revisé el comportamiento de cada una de las fiscalías y he encontrado, por ejemplo, que la Fiscalía de Misco tiene más de 60,000 casos en mora, la de Villanueva aproximadamente 43,000 casos en mora, y la que menos mora tiene es la Fiscalía de Sololá, con aproximadamente 5,000 casos en mora. La Fiscalía Metropolitana, que tiene su sede en Guatemala, tiene 211,000 casos sin resolver. Esto es independientemente de los casos que se están tramitando. En total es 1,200,000 casos en mora que reflejan impunidad en el país, que si bien hay algunos casos de estos que se refieren nada más al robo de una cadena o de un celular, para el agraviado el robo de esa cadena y de celular es su caso y sin duda en su momento esperaba respuesta del Ministerio Público. Pero como es 1,200,000 casos, encontramos también delitos más graves que quedaron en la impunidad. De tal suerte que para mí ese es uno de los grandes retos con los que me encuentro en este momento y que yo desconocía, a pesar de que cuando me postulé para fiscal general hice un estudio de la institución más mi experiencia desde el organismo judicial,
pero a esta información no se tiene acceso más que cuando se está en el puesto. Entonces ahora tengo que encontrar una solución y he creado fiscalías liquidadoras que van a empezar a funcionar en el mes de noviembre, que espero que sea en un proceso largo, a través de estas fiscalías ir combatiendo la mora fiscal. Licenciada, en el proceso de elección de fiscal, comisión de postulación, después la terna que pasa al Congreso de la República y después que el presidente de la República elige a la persona más capacitada y tal. Es difícil, digamos, que el nombramiento sea el presidente de la República quien en ese momento entra con un partido de gobierno y tal, mantener la objetividad en un determinado caso. No es difícil. Yo fui electa durante 3 periodos por el Congreso de la República, 2 de ellos como magistrada de Corte de Apelaciones, y son 15 años, y los últimos 5 también fui electa por el Congreso de la República y mis fallos han estado apegados a la ley. Recuerdo que en el 2009, cuando recién tomó posesión la Corte Suprema, yo recibí mi despacho con algunos antejuicios retrasados de diputados que me acababan de elegir como magistrada de la Corte y mi ponencia la llevé al Pleno de la Corte declarándolos con lugar porque habían algunos elementos que nos indicaban que procedía el antejuicio. Yo estimo que desde el momento mismo en que un funcionario es electo para uno de estos puestos, debe de separarse de quien lo eligió y debe darse la mano con la ley y con la Constitución Política de la República. Usualmente vemos casos que ya no nos sorprenden a los guatemaltecos, porque pareciera que hemos perdido esa sensibilidad. Alguien decía en la calle, ya parece que tenemos el cuero de lagarto o la caparazón de una tortuga, porque ya así suena, y ya nada nos afecta. Vemos lo de San Juan Zacatepec, un tema delicado. Ahora dicen que la policía se le había dicho de que las personas estaban con peligro y que sabían que los iban a matar y que los policías estando ahí no hicieron nada. También hay información sobre muchísimas denuncias al Ministerio Público, no sé si es de las personas que estaban ahí, pero sí de lugares aledaños que causaban ese miedo a la población. Probablemente no fue en su administración, digamos, esas denuncias al Ministerio Público. ¿Por qué no se hacen efectivas esas órdenes de captura? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces ahí es donde entra, ¿verdad? ¿Por qué la fiscal no trabajó? Porque ahora que vemos el problema, entonces sale a colación definitivamente muchísimas cosas que la gente apegaba a ley y dentro de su obligación de ciudadanos a lo que se les llama a denunciar, denuncian pero no hay respuesta. ¿Qué lectura tiene usted, digamos, de lo que sucede en este caso desde el punto de vista del Ministerio Público? Bueno, yo lo que le puedo decir es de que durante mi gestión, que es apenas de 3 meses, inmediatamente que tuve conocimiento de los hechos de San Juan, di instrucciones a la fiscalía correspondiente para que entrara al lugar con la Policía Nacional Civil, por supuesto, y que se iniciaran las investigaciones pertinentes. A raíz de esa intervención surgieron solicitudes de 26 órdenes de aprehensión, de las cuales se han hecho efectivas 5 y estamos a la espera de hacer efectivas las restantes aprehensiones. Además, el proceso de investigación se está llevando a cabo como corresponde. No hay razón para no investigar. Es decir, todos los casos deben de investigarse dentro de las capacidades del Ministerio Público y este en particular merece una persecución penal y merece una sanción del organismo. Este gobierno, como todos, ha tenido sus altibajos, ¿verdad? Algunas noticias que son un poco más controversiales, más cubiertas por las razones y por el peso que tienen, y dentro de este año surgió el tema de que el presidente, para algunos, estaba asumiendo la postura de llamar a la discusión de la reelección. Dentro del mismo habían personajes, que argumentaban que el Ministerio Público debería haber seguido al presidente de oficio por atentar contra el artículo procesal penal y contra el principio de no reelección en el país. ¿Cómo lo interpretaron ese caso? Incluso siendo el presidente, que también lo vuelve más complicado, ¿verdad? En el Ministerio Público se recibió una denuncia en relación a ese caso contra el señor presidente de la República, el señor presidente del Congreso,
el señor presidente del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia y contra el señor presidente de la Corte de Constitucionalidad. Lo que hizo el Ministerio Público fue trasladar el expediente, iniciando el antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia. Y hasta donde recuerdo, la Corte Suprema rechazó in limine la solicitud de antejuicio. Y ahí quedó. Bueno, esa es la terminó. interpretación de la Corte Suprema de Justicia, definitivamente. Hay que pegarse y hay que confiar, ¿verdad?, en las instituciones de justicia. Claro. Aunque las noticias nos digan que las cosas están mal, ¿verdad?, porque los rumores y las especulaciones de las comisiones de postulación para los casos de Corte Suprema de Justicia, delicados, y que el Congreso de la República dicen, porque no puedo yo aseverarlo, que 2 partidos se pusieron de acuerdo para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿A qué voy con esto? Nos mandan el mensaje de que las cosas pareciera que no están bien. ¿Cuál es el gran reto para usted, digamos, en una institución tan importante? Porque me acuerdo que la antigua fiscal salía diciendo que habían buenos o malos resultados en base a las sentencias que habían sido ejecutadas o los casos que habían entrado de oficio. ¿Cómo una fiscal, digamos, ante los ciudadanos guatemaltecos el día de mañana puede salir diciendo que tiene resultados positivos? En mi caso, por ejemplo, cuando midamos la mora con la que estoy recibiendo a la institución, 1.200.000 casos de mora fiscal, pues en algún tiempo yo tengo que trasladarle a la población de manera objetiva cómo hemos avanzado en la lucha contra esa mora fiscal, pero además también en el rendimiento de las diferentes fiscalías del país. Para que una fiscalía efectivamente tenga un rendimiento adecuado, primero hay que fortalecerla. Yo ya hice algunas visitas al interior del país y al mismo edificio de Gerona y he comprobado que las condiciones no son las mejores, que por ejemplo en una fiscalía tienen que realizar sus labores de diagrama de una estructura criminal, por ejemplo, en el piso porque no tenían una mesa de trabajo adecuada donde pudiesen realizar esta tarea. Entonces hay que fortalecerlos primero, hay que hacerle ajustes a un modelo de gestión que se implementó sobre la mora, lo cual genera más dificultad para poder hacer de este sistema un verdadero modelo de gestión para los fiscales. Encontrar ese hilo conductor desde quienes investigan hasta los fiscales que litigan ante los tribunales del país. Actualmente en muchísimas fiscalías están divorciados. El fiscal que litiga recibe el expediente 1 hora antes de su audiencia en los tribunales y obviamente o llega a pedir que se suspenda la audiencia o entra así, o llega a la audiencia sin conocer el caso, lo cual perjudica al proceso, pero especialmente perjudica a la víctima. Licenciada, el caso de Byron Lima también ha sido de mucha controversia. Alguien decía de que el tema penitenciario no empezó ni va a terminar con el privado de libertad Lima. Pero lo que a veces les